controlar y atención, porque cuando hablamos de hipertensos somos muchos en este país. Y estas condiciones nos pueden complicar en otras situaciones. Podemos desarrollar otros problemas, como por ejemplo, piernas hinchadas, podemos estar reteniendo líquido y sí, hay que atendernos. En el caso específico de los hipertensos, pues es frecuente además que tengan que darnos diuréticos. Pero ¿cuáles podrían ser algunas de estas consecuencias y cómo controlarlas? Lo hacemos de la mano del doctor Paolo Duarte. Doctor, muy buenos días, un placer tenerlo en casa. Buenos días, muchas gracias y buenos días a los televidentes. Doctor, queremos también invitar a todos los que están en este momento conectados con nosotros en la tele, en la compu, porque vamos a estar en Facebook Live también. Así que les ofrezco hacer todas sus consultas para que el doctor aquí en vivo pueda evacuar las dudas y contestarlas de un solo. ¿Qué tan frecuente es que los hipertensos, verdad, tengan que tomar diuréticos? Sí, bueno, obviamente no todos las personas hipertensas se comportan igual y no todos respondemos igual a los mismos medicamentos, ¿verdad? Va a variar entre el grupo étnico, varía entre el grupo etario también, ¿verdad? Pero sí es un alto porcentaje de las pacientes que van a utilizar un diurético, ya sea no tal vez como el inicial, pero como un segundo o un tercer antihipertensivo. ¿Qué produce entonces esa hinchazón, verdad? Sobre todo esa inflamación en los pies que va subiendo a las piernas y que es la consulta frecuente, podría decir, ¿verdad? Cada mañana. Sí, realmente, bueno, la hinchazón, ahí lo que habría que ver es a qué corresponde. Primero que todo, una cosa es retención de líquido, lo que uno llama edema. Puede haber una cosa que se llama linfedema, que es un problema no de retención de líquido, sino de una sustancia diferente tal vez, ¿verdad? Y clínicamente se manifiesta diferente, o a veces puede haber inflamación que no tenga que ver con retención de líquido. Entonces lo primero que hay que ver es qué es lo que tenemos, ¿verdad? O el paciente qué es lo que presenta. Ahora, doctor, también el frecuente comentario es, ¿verdad? Que cuando uno pone el dedito o la yema y empuja en esas zonas, se hace literalmente, ¿verdad? Se hunde la piel y se queda marcado y cuesta que vaya saliendo y retrayéndose nuevamente. De hecho, es una de las características que uno busca cuando está evaluando un paciente, ¿verdad? Y eso se le conoce como el signo de la fobia o el signo de Godet. Y eso usualmente lo que traduce es que hay una retención de líquido, de agua prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de presionar, ¿verdad? Sobre una superficie ósea, el dedo va a quedar hundido. Exacto. Cuando hay otros tipos de edema, no es tan fácil o rápidamente la piel retorna a su nivel. En cambio, cuando hay retención del líquido, sí se forma una fobia. Ahora, ¿qué es ese líquido que se acumula ahí? Realmente es el mismo, o sea, es el mismo líquido que está dentro de nuestras venas, ¿verdad? El que está en la sangre. Lo que pasa es que por muchos mecanismos, ya sea por problemas vasculares, por problemas de las proteínas que tenemos o por problemas de la permeabilidad de las membranas, se puede salir a un espacio en donde no debería haber tanto líquido. Ahora, ese líquido, para reducir el líquido y evidentemente reducir la inflamación, ¿el único camino son los diuréticos? No necesariamente, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos edema por un problema venoso de miembros inferiores, ahí el problema o el abordaje sería diferente, ¿verdad? Cuando sí tenemos un problema hepático, cuando sí tenemos un problema renal, que es lo que nos lleva a retención de líquidos, sí una de las terapias principales, ¿verdad? Va a ser el uso de los diuréticos. Ahora, otra cosa que también uno no sabe, si realmente cuando nosotros eliminamos ese líquido tiene relación directa con el nivel de presión que tenemos, es decir, donde reduzco el líquido, baja la presión. Ok, ¿qué es lo que pasa? No es que todos los hipertensos van a tener retención de líquido, primero que todo. Segundo, dentro de lo que es la hipertensión, hay algunos pacientes que tienden a retener sodio, ¿verdad? Y obviamente concomitantemente el sodio retiene agua, entonces es en ese grupo de pacientes en donde se podrían beneficiar más de utilizar un diurético como parte de su tratamiento, ¿verdad? Ahora bien, aquí a veces se complica el asunto porque hay medicamentos para la hipertensión, ¿verdad? Un grupo que se conocen como los calcioantagonistas, como la amlodipina, por ejemplo, que es de un uso frecuente, que más bien el uso de la amlodipina podría favorecer la presencia de retención de líquido. Doctor, por cierto, en esa pantalla, vámonos para allá, que tenemos, unos pies bastante inflamados que puede realmente identificar, pase por allá, Doc, puede identificarse mucha gente allá en casa de lo que está pasando. ¿Hasta qué punto puede llegar esa inflamación en las piernas y en los pies? Uy, esto es
precisamente por acumulación. Sí, por la foto, ¿verdad? Obviamente lo ideal es una evaluación clínica, pero Claro, por la claro. foto pareciera más un linfedema que un edema, ¿verdad? Que son líquidos diferentes, ¿verdad? Va a ayudarnos también si se presentan bilateral o si se presentan en un solo lado, ¿verdad? ¿Puede pasar que solamente en una pierna y no en la otra? Exactamente, todo va a depender de la causa, pero sí podría como vemos observarse. aquí, por ejemplo, vean qué impresión, porque vean este tobillo, esto está súper inflamado. Digamos, y yo vuelvo, me quiero quitar esa duda, ¿verdad? Que si yo rebajo esta inflamación, ¿me baja el nivel de la presión arterial o en eso no hay relación? Son cosas independientes y depende de la causa, porque por ejemplo, qué sé yo, un paciente puede tener una trombosis de una pierna, que usualmente es unilateral, quedan dañadas la pierna y entonces a futuro vamos a tener hinchazón o retención de líquido en solo una pierna, pero no necesariamente eso tiene que ver con la hipertensión. Ahora, la gente también se pregunta por qué algunos se inflaman tanto y por qué otros no, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce y hasta qué punto puede llegar una inflamación de este tipo producida por esos niveles? Sí, tal vez de lo más frecuente que uno ve, ¿verdad? Es que haya un poco de insuficiencia venosa, que obviamente tengamos o que exista de sobrepeso, ¿verdad? O si no, obesidad. Entonces son factores mecánicos que favorecen que retengamos líquido. También el clima, ¿verdad? Cuando hay clima que es caliente se produce vasodilatación, que es que las venas se dilatan un poco y eso favorece la salida. El ejemplo típico es si uno va a la playa, ya al final del día a veces se le hinchan las piernas. Pero entonces va a depender de todos esos factores qué tanta predisposición tengamos a que se nos inflamen o se nos hinchen las piernas. Ahora, en este caso, digamos, en esta situación o cualquiera de estas donde me inflame, ¿cuál sería el tratamiento? Okay, ahí lo principal es ver la causa. Si tenemos un problema venoso, pues tratar de ajustarnos ahí. Y ahí es donde hay que tener cuidado muchas veces. ¿Por qué? Porque no necesariamente retención de líquido implica que tengamos que usar diuréticos. Porque si el problema es un problema venoso, no es un problema que en el que el cuerpo tenga un exceso de líquido o tenga de sodio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si utilizamos diuréticos en una manera adecuada, es donde podemos tener las complicaciones propias de los diuréticos, ¿verdad? Que va a ser trastornos en algunos electrolitos, que puede haber deshidratación, puede haber daño renal. Entonces, lo primero que hay que ver es qué es lo que nos está llevando a tener las piernas así. Nos están escribiendo ya nuestros amigos y precisamente Laura, con 39 años, tiene presión alta y toma 2 enalapril. O sea, ella siente que la dosis es muy alta o no, pero ella siente que igual sigue inflamándose y que no le está atacando directamente en esta situación. Bueno, hay dos cosas que tomar en cuenta. Uno es, todos somos diferentes y algunos requerirán un antihipertensivo, algunos lo requerirán a dosis máximas, algunos otros se van a beneficiar más bien de combinar antihipertensivos, ¿verdad? Porque a veces es mejor combinarlos que dar uno a dosis máxima, eso por un lado. Y la otra cosa es que, insisto, la retención de líquido no necesariamente va a tener que ver con la hipertensión como tal. Si hay alguna retención de líquido, pues habrá que ver qué es lo que está pasando en ese paciente, ¿de acuerdo? Doctor, tenemos otra amiga, Laura, que nos dice que a ella se le inflama, se le inflama el pie derecho, pero ella no es hipertensa. Pero dice que no solo se le inflama, sino que además le duele. Sí, esa es una de las cosas que puede tener las pacientes que tienen ya sea linfedema o que tengan edema por muchas causas. No es solo la incomodidad de que a veces incluso los zapatos no calzan, sino que a veces genera sensación de pesantez o sensación de dolor. Si es unilateral, pues habrá que ver, ¿verdad? Eso orientaría a uno más a pensar que si hay algún problema venoso que haya pasado en algún momento, ¿verdad? Entonces sí habría que evaluar en ese caso. Doctora, hay mucha gente que reitera en el comentario, ¿verdad? De cuando combinan, digamos, la pastilla de la hipertensión con el diurético, a mucha gente no le cae bien. ¿Hay demasiada variedad, digamos, para ir escogiendo el ideal para cada paciente? Sí, usualmente tenemos varios grupos de diuréticos. En lo que es la hipertensión, usualmente los que funcionan un poco mejor son los diuréticos que se conocen como diuréticos tiacídicos, que realmente es algo interesante, porque a veces uno inicia el tratamiento diurético con el paciente y el paciente le dice, bueno, doctor, pero es que yo lo estoy orinando. Lo que pasa es que no necesariamente el efecto del diurético depende de qué tanto orine, ¿verdad? Las tiacidas, por ejemplo, como diuréticos no son tan buenos, o sea, no ponen a orinar tantísimo al paciente, pero para efectos de hipertensión y de control de la hipertensión van a ser mejores que tal vez otro como la furosemida, que sí es mejor diurético, pero para efectos de hipertensión tal vez no funciona tan bien. Entonces todo es encontrar cuál es el perfil del paciente y qué grupo de diuréticos vamos a utilizar. Ahora, doctor, yo no sé, sobre todo nosotras, ¿verdad? Las mujeres, y a medida que van pasando los años, tenemos diferentes dolores en las piernas, ¿verdad? Y de repente uno dice, ese dolor intermitente en las piernas que me duele, que se me inflaman, ¿podría estar indicándome algo con respecto también a mi presión, por ejemplo?
Probablemente no, probablemente sean factores completamente aparte. ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, de los diuréticos? Porque ese es otro, efectos secundarios, que es otra cosa que le preocupa también a los pacientes cuando se los mandan a tomar. Claro. Una de las cosas que uno tiene que tener en mente primero es cuál es el perfil de diurético que vamos a utilizar en cada paciente y cuáles son los efectos que vamos a esperar. Uno siempre trata de la idea, ¿verdad? A veces la gente cree en el fondo que uno quiere mandar medicamentos por mandarlos y no es así. Uno siempre trata de utilizar el medicamento en la menor dosis posible que nos genere un efecto positivo. Claro. ¿Por qué? Porque eso nos va a minimizar la probabilidad de que aparezcan efectos secundarios. Entonces, los diuréticos, obviamente, si estamos haciendo que el paciente orine más, está el riesgo inherente de deshidratación. ¿Y cuáles son los pacientes, tal vez, o las personas que son más propensos a que esto nos pueda generar problemas? Adulto mayor. Entonces, en ese caso, en ese paciente hay que ser todavía más cauto. Que nos pueden dejar problemas musculares, sí, porque muchos de los diuréticos van a hacer que eliminemos potasio, va a hacer que eliminemos magnesio y los niveles bajos de estos dos electrolitos podrían traducirse como dolor muscular, calambres, debilidad muscular incluso, ¿de acuerdo? Trastornos articulares, bueno, ¿qué es lo que pasa? Algunos de estos nos pueden elevar el ácido úrico, ¿verdad? Por ejemplo, los diuréticos tiacídicos pueden aumentar el ácido úrico, entonces si ya tenemos una predisposición o tenemos gota, eso nos puede favorecer a tener crisis de gota. Entonces, el uso de diuréticos, tal vez el mensaje no es que esté malo, es simplemente que hay que tener cuidado y tener ciertas precauciones para ver o hacer que el paciente no vaya a sufrir efectos secundarios. Bien, tenemos a doña Ania que también nos pregunta, ella es hipertensa y toma iversatán y amlodipina, 2 y 2, y ella de repente le parece que está un poco alto. Ok, ahí lo que necesitamos es ver si está haciendo efecto o no. O sea, hay pacientes que toman un antihipertensivo y están felices de la vida, claro, controlados, otros ocupan 5 o 6 antihipertensivos y eso es lo que ocupan. Entonces, no es un asunto de qué tan alto estamos dando una dosis, sino qué impacto está teniendo en el paciente. Mientras que el paciente esté con las presiones controladas en forma adecuada, ahí no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces podemos tener, al tener que utilizar dosis altas, efectos secundarios mayores. Por ejemplo, en el caso del irbesartán o la amlodipina o esa combinación, que es una buena combinación, insisto, la amlodipina puede llevarnos a tener hinchazón de piernas. Entonces, esos son los efectos más frecuentes de la amlodipina. Entonces, está bien, lo vamos a utilizar porque es un excelente antihipertensivo, pero si eso le genera al paciente que se le hinchen las piernas, tenemos que o bajar dosis o cambiarlo por otro. Ahora, doctor, algo reiterativo en las consultas del público es que hay manera de nosotros, digamos, poder discernir que si la inflamación es de un problema vascular y no precisamente de un problema de retención de líquido que con un diurético sea satisfecho. Eso usualmente requiere la valoración clínica, porque en algunas ocasiones el problema no es una sola cosa. Qué sé yo, el paciente tiene de pronto insuficiencia venosa, se le agregó además amlodipina para la hipertensión, entonces ambas condiciones podrían favorecer la presencia de retención de líquidos, por ejemplo. Claro, entonces, claro. Ahí lo ideal sería tener una evaluación clínica, ¿verdad?, con una historia clínica adecuada, un examen físico para tratar de determinar qué estudios son complementarios para establecer el diagnóstico. Además del examen clínico, ¿cuáles otros exámenes, digamos, se hacen para valorar y para dar el diagnóstico? Ok, usualmente se ocupa en algunas ocasiones ultrasonidos de miembros inferiores, sobre todo si estamos sospechando en problemas venosos. Ocuparíamos algunos exámenes de sangre y orina, sobre todo si estamos pensando que el problema puede ser hepático o puede ser renal. Entonces va a depender de esa evaluación hacia dónde nos dirijamos con relación a los exámenes. Doctor, y si nuestra acumulación de líquido, digamos, viene desencadenada por nuestra presión arterial, ¿esto va a ser un problema de siempre o hay manera de cortarlo? No, sí se puede cortar, ¿verdad? Y tal vez el vínculo que podemos tener en ese caso son aquellos hipertensos que ya tienen rato de ser hipertensos, en donde ya desarrollan otra condición que se llama insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando ya secundario a la insuficiencia, a la hipertensión, desarrollamos insuficiencia cardíaca, ya ahí el problema se nos complica un poquito, porque ya ahora sí tenemos que abordar ciertas cosas que sí, se puede controlar el paciente, claro, pero ya es un paciente que está más complicado y que muchas veces es difícil volver a tener, digamos, si nos estamos enfocando en términos de edema, ¿verdad?, que las piernas estén igual. A veces sí siempre se mantiene cierto grado de edema. Doctor, tenemos a Wendy, que también nos consulta, ella es hipertensa, toma enalapril y toma otra pastilla que se llama, a ver si me lo soplan, hidrocloritiazida. Exactamente. Y que dice ella que aún con estas dos pastillas se inflama, se hincha. Sí. Como le digo, bueno, la hidrocloritiazida como diurético no es el mejor, ¿verdad? Entonces tal vez si estamos enfocando a que es por una retención de líquido, uno podría pensar en hacer un cambio, ¿verdad? Eso por un lado.
Insisto, y perdón que sea tan reiterativo, aquí lo que hay que ver es cuál es la causa, ¿verdad? Claro, o sea, porque no es un asunto que yo solo con el diurético se me van a desinflamar las piernas. Exacto. Habrá que ver si tiene algún otro problema aparte, ¿verdad? Que les pueda estar induciendo. Ahora, nosotros vimos esta lista de efectos secundarios que evidentemente no van a impactar a todos los pacientes, ni todos a todos, pero hay manera, digamos, de hacer algo paralelo. Por ejemplo, si a mí me está afectando el hecho de que me den calambres, ¿puedo tomar algo adicional para evitar los calambres en el proceso? ¿O puedo evitar para, no sé, obviamente deshidratarme, ¿verdad? Tomar algún tipo de sueros. ¿Qué es la recomendación? Sí, usualmente, o sea, uno utiliza un diurético con el objetivo de que el paciente no se deshidrate. O sea, si ya nosotros estamos viendo ciertos signos o por exámenes de laboratorio vemos que hay un grado de deshidratación, lo que tenemos que hacer es disminuir la dosis de diurético, empezando por ahí, ¿verdad? Porque no tendría sentido que estemos tomando diuréticos y además diciéndole al paciente tome sueros de rehidratación oral. Eso por un lado. Ahora bien, cuando es un problema del sodio y el potasio, ahí uno tiene que balancear. ¿Ocupamos esa misma dosis o podemos disminuir la dosis? Claro. Porque muchas veces al disminuir la dosis, disminuye la probabilidad de tener problemas musculares. Claro. Y si nosotros por A por B ocupamos mantener la misma dosis, a veces hay otros diuréticos que se llaman retenedores o diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, si el problema es por el potasio, uno a veces combina dos diuréticos, uno que le baja el potasio y el otro que se lo mantiene, con el objetivo tal vez de no tener ese problema. O bien combinamos medicamentos como el enalapril o sus hermanos, o el irbesartán y sus hermanos, porque son medicamentos que también por sus efectos podrían subir el potasio. Entonces, a veces son esas combinaciones que uno hace con el objetivo que el potasio se logre regular. Y si no, y si es necesario, vamos a ver, si ocupamos un diurético sí o sí y no podemos hacer algún otro cambio, a veces uno suplementa al paciente con, ya sea con magnesio, con potasio o con ambas. Para excelente. Ahora, Joyce también nos escribe y nos está consultando porque ella está diagnosticada de asma y de colesterol alto, pero dice que ella de repente sufre como de mareos, como de frío en el cuerpo y que hay gente que le está comentando que eso de fijo tiene que ser presión alta. Es muy difícil saberlo. O sea, como dice uno, numeritos hablan. Sí, vamos a ver, los síntomas de hipertensión descompensada o al revés son muy difíciles, ¿verdad? Igual cuando uno le dice al paciente, ¿cómo anda de la presión? Ah, yo estoy bien. Ok, pero ¿cómo están las cifras? Ah, claro. No sé, pero yo me siento bien. Sí, exacto. Entonces, con eso tenemos que tener un registro indudablemente para poder saber. Y un registro, ojalá, de distintos momentos del día. ¿Cuál es la recomendación de esos registros para que ella lo haga inmediatamente? No, que se tome la presión, digamos. Aquí lo que hay que hacer es tomarse la presión cuando la persona se siente mal, indudablemente, pero también cuando se siente bien, porque a veces el hecho de que yo me sienta bien no quiere decir que mi presión esté bien, ¿verdad? Claro, entonces, sí sería bueno tomarla en ese momento también. Doctor, como siempre, un placer tenerlo en casa. Muchísimas